para la meditación de la palabra de este día, que por favor me acompañe allá en el Evangelio según San Mateo capítulo 5. Entonces, Mateo capítulo número 5, versos 43 a 48. Voy a hacer esta lectura, es la lectura de la meditación de esta tarde. Dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hasta ahí la lectura de la palabra. Una pausa otra vez, pero hoy vamos a tocar este pasaje para que podamos cerrar pues el capítulo número 5 y esta sección de la Escritura en donde hemos encontrado las bienaventuranzas y en donde hemos visto al Señor hablándonos acerca de la ley, diciéndonos que no ha venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y entonces ha dado una serie de mensajes, de señales acerca de lo que deberíamos nosotros como creyentes hacer. Rematiza los mandamientos, los interpreta, hace una exégesis maravillosa de ellos y nos habla acerca de la esencia, de la profundidad de los mandamientos. Así nos encontramos con algunas cosas, como usted recordará, hemos hablado, por ejemplo, de que el Señor nos dijo que habíamos oído por los antiguos, no matarás, y él ya nos ha dicho un matiz, no solamente es quitarle la vida a alguien, sino tiene que ver con llamar fat, hablar mal del hermano, estar enojado con el hermano, eso transgrede el mandamiento. Hemos hablado de esto, entonces se matiza la ley, pero el espíritu de la ley interpretada por Jesús y no como los fariseos lo interpretaban. También hablábamos, por ejemplo, acerca del adulterio. Dice que en la ley, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, no cometerás adulterio. También vimos al Señor hablándonos de esto, diciéndonos que no solamente es físicamente no tengo una relación con otra persona, sino incluso mirar a alguien para codiciarle, con esto ya adulteramos. En el corazón lo revisamos. Hablamos de la carta de repudio, que fácil era para los fariseos, y el Señor nos ha enseñado acerca de esto, de los juramentos también. Y la última vez que tuvimos una predicación de esta naturaleza, en este libro, hablamos acerca de el peligro de la venganza. Lo tocamos cuando se habló el Señor acerca de, habéis oído que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Hablamos un poquito de esta justicia retributiva, ¿no? Exactamente esto, si es ojo por ojo, diente por diente, pero los fariseos habían ido más allá, habían ido tanto allá que incluso ellos tenían un espíritu vengativo. Si tú me pegaste, ahora te va a ir peor, ¿no? Y hablábamos incluso de este dicho popular que la venganza es dulce. Entonces hablamos de esto y el Señor no ha salido de este tema de la venganza todavía, está dentro de esta última sección, de estas antítesis que el Señor ha puesto ahí en el sermón del monte. Tenemos que recordar que nosotros somos capaces de no transgredir los mandamientos, somos capaces de no tener venganza en el corazón, somos capaces de sufrir el agravio porque somos bienaventurados, ¿no? La base de todo este sermón está en los primeros versículos del capítulo 5, en donde ya nos ha llamado a nosotros que somos felices, pues, bienaventurados. Nosotros, el pueblo, ¿no? De tal manera que no hay razón alguna para que no seamos bienaventurados. Así que estamos en este tema y en este asunto, desde la última vez que prediqué de este asunto, hablábamos acerca de lo peligroso de la venganza, de que no tenemos que tener este espíritu vengativo. También tenemos que traer a cuenta para entrar a esta reflexión que sigue, que ahora está cerrando, digamos, con broche de oro. Incluso en el último versículo, lo mencioné en una predicación anterior, está hablando del parámetro que nosotros tenemos, que es la perfección. La perfección que Dios nos muestra, que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre, es decir, no perfectos como nuestros hermanos o nuestros padres terrenales o como el más grande de los predicadores, ni siquiera como Pablo
o como Moisés o como Elías, sino que el parámetro, el estándar de la perfección está puesto en Dios. Entonces, pues este sermón nos ayuda no a ser perfectos, pero para que caminemos en ese camino, ¿no?, de la perfección. Eso es lo que queremos hacer, ser cada vez mejores en la tarea que tenemos como ciudadanos del reino, que finalmente es lo que Mateo le pone mucho énfasis en los dichos de Jesús. Así que entonces estamos en esto. Y ahora se introduce un tema que me parece que es tema de el resto de lo que ha dicho con anterioridad, ¿no? Es el amor, ¿no? Habíamos hablado en algún momento de que la ley tiene como cosa fundamental, lo que la sostiene a la ley es el amor. Por eso cuando le preguntan al Señor que cuál es el más grande de los mandamientos, bueno, pues él dice amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, y al prójimo como a uno mismo. Es decir, el amor impera en medio de todo esto. No mato porque amo a mi semejante, a mi prójimo, no codicio, no adultero, en fin, porque atrás de esto está el amor que nosotros tenemos, el cual hemos obtenido de parte de Dios. Así que entonces tenemos el amor como un tema fundamental. Y entonces ahora remata con esto. El Señor en este capítulo 5 no va a terminar el Sermón del Monte, pero va a terminar con este hilo de conductor de ideas hasta este punto. Luego entrará con otras responsabilidades que tenemos con respecto ya al capítulo 6, la limosna, la oración y el ayuno. Pero por lo pronto entonces ya centra su atención en el asunto de el amor. ¿Y qué dice? El texto dice, en el verso 23, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Es muy interesante lo que el Señor dice, porque no está diciendo oísteis que fue escrito, pero dice oísteis que fue dicho. Esto lo hace ahora y lo hace también en las ocasiones anteriores. Oísteis que fue dicho, dice el Señor. Pero lo que ellos oyeron, o lo que está diciendo el Señor de lo que fue dicho, lo interesante del asunto no es lo que se dice, sino lo que se omite. Porque lo que hace el Señor aquí es decir, lo que se ha dicho es, amarás a tu prójimo. Ahí hay algo que se omite. Eso es ya de llamar atención y ahorita pasamos a eso. Pero también lo que se añade. Y lo que se añade es, y aborrecerás a tu enemigo. Note, y quiero que ponga mucha atención en esto, hay algo que se omite y hay algo que se incluye. ¿Qué es lo que se omite? El mandato es muy claro, porque lo que dice el texto originalmente es amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso se omite. Cuando el Señor habla de esto, él mismo, y en el Antiguo Testamento, cuando se habla de este mandato, específicamente en Levítico, también en Deuteronomio, se habla acerca de amar al prójimo como a uno mismo. Eso está omitido. Y el Señor está diciendo, oísteis que fue dicho, amar a vuestros enemigos, amarás a tu prójimo, pero está omitido como a ti mismo. Pero por otro lado, llama también nuestra atención que añade que también fue dicho, aborrecerás a tu enemigo. La gran pregunta que tenemos ahora es, ¿dónde está escrito eso? ¿De dónde lo sacaron los fariseos? ¿Qué hicieron aquellos intérpretes de la ley para añadir esta porción? Que en realidad es una porción mala. Es una porción que no es correcta. En el espíritu de toda la escritura no hay un solo pasaje en donde se habla acerca de aborrecer a los enemigos en el sentido que está escrito sobre la base de la ley. De tal manera que cuando nosotros tenemos esto aquí, tenemos que ver que esto que se omite como a ti mismo y esto que se incluye, que no está, tenemos que buscar de dónde salió. Y la respuesta, que no es simple, pero que está en la escritura, en esta interpretación a modo de los fariseos, está en Levítico número 19, verso 8. Así que me voy a permitir ir a Levítico, el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Este es un texto que ya habíamos de alguna manera dicho la vez pasada. Este texto dice, no te vengarás
ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ustedes dirán, pues ahí sí está incluido a tu prójimo como a ti mismo. Pero no está diciendo que aborrezcamos a los enemigos. Pues no, no lo dice, no textualmente, pero sí en la interpretación de los fariseos, sí en la interpretación de los que hacían uso de la ley para manejar las circunstancias a su propio modo. Porque cuando leemos el texto, no te vengarás ni guardarás rencor, la palabra o la expresión a los hijos de tu pueblo es la que causó problemas. Porque entonces, por inferencia, solamente no me vengaré ni guardaré rencor y le amaré como a mí mismo solamente a los hijos de su pueblo. Ahora, si usted puede notar, lo que los fariseos expertos en la ley dijeron es, pues la Biblia dice que solamente tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, y mi prójimo solamente son los hijos del pueblo de Dios, es decir, los judíos. Esta interpretación a modo era bastante perniciosa, era muy mala, porque entonces en la interpretación de la ley excluían lo que no estaba excluido en el texto. Los intérpretes de la ley dijeron, ya está, tenemos entonces no solamente no debemos amar al que no es hijo de su pueblo, sino incluso lo tenemos que odiar. Y fueron más allá. Decía el texto entonces, no te vengarás, no guardas rencor, pero solamente a los hijos de tu pueblo. Pues como no dice que a todo mundo, entonces solamente a los hijos del pueblo de Dios. Yo le puedo decir, por ejemplo, en casa a mis hijos o a mi familia, ¿saben qué? Solamente vamos a amar a los de la familia. Bueno, pues está muy claro, solamente a nuestra familia. Y entonces excluyo a los demás. Pero el texto levítico no tiene esta intención. Porque incluso la ley mosaica habla de que tiene que amar al pueblo, al extranjero que viene a sus puertas. El amor pues impera en todas las personas. Pero los fariseos tenían una interpretación de la ley bastante a modo. ¿Por qué? Porque les convenía. Por eso había tanto odio en contra de aquellos que no fueran judíos, porque los judíos se pensaban como que eran ese pueblo escogido único y que no podían compartir el amor de Dios para otros, porque ellos eran el objeto del amor de Dios. Ellos se sentían como la niña de los ojos de Dios. Cualquier persona que hoy piense que solamente el pueblo judío es el pueblo elegido, hace esta distinción. Pero la verdad de las cosas es que el Señor va a callar un poco las bocas de aquellos intérpretes de la ley cuando habla acerca de este mandamiento. Pero el asunto fue caminando. Y conforme fue caminando, como fue avanzando el tema de la interpretación, entonces ya sabe que la repetición de una mentira de repente se convierte en verdad. No significa que es verdad, sigue siendo mentira. Pero entonces los judíos de la época empezaron a pensar que verdaderamente este era el sentido de la ley. Habría que odiar al que no era judío. Entonces imaginen estos dos grandes grupos. Estos dos grandes grupos eran gentiles y judíos. Eres gentil, eres mi enemigo. No solamente no te puedo amar, sino incluso hasta tengo el derecho de odiarte. Y por otro lado el judío, aunque tú no me hayas hecho cosas malas, de todas maneras mi obligación es amarte. Siguió el asunto. Pero en la época de Jesús ya había problemas incluso entre el propio judío, entre los propios conversos judíos. De tal manera que el Señor llama a los discípulos, los sube al monte y les va a dar este mensaje, porque incluso ya dentro del ámbito judío empezaron a tener este tipo de situaciones. Porque esto pasa, cuando la ley se tergiversa, entonces la maldad va creciendo y la interpretación se va recrudeciendo a grados o a alcances que son incluso más pervertido el siguiente que el anterior. Pero ¿cómo algunos cristianos pudieron haber pensado, cómo es que debemos de odiar a los gentiles? Ellos son los enemigos de la nación. Porque son idólatras, tenemos nosotros que odiarlos. ¿Qué hacemos con lo que dijo David? David había dicho en el Salmo 139, 21 y 22,
No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Eso dijo David. ¿Qué hacemos con esto? De tal manera entonces que el que no comparte conmigo está en contra de mí. El que no es cristiano como yo, entonces debo de rechazarlo, y no solamente rechazarlo y no prodigarle amor, sino además debo odiarlo. En nuestra cultura, amados hermanos, vivimos así. Tenemos una gran cantidad de personas que no son cristianas. Nosotros somos cristianos. Incluso en la definición de prójimo, que tenemos que entrar un poco al detalle de quién es el prójimo y quién es el enemigo en todo caso, tenemos que darnos cuenta que el prójimo no necesariamente es, como algunos dicen, el próximo, sino que el prójimo es todos los hombres, porque todos los hombres y las mujeres, por supuesto, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y todos, los malos y los buenos, los gentiles, los judíos, todos son el prójimo. Quizá el Señor quiso decirle esto a la gente cuando le habló de la parábola del buen samaritano. El prójimo era ese. Él les preguntó, díganme ustedes quién es el prójimo. Pero sí tenemos que entender entonces que el prójimo es cualquier persona a nuestro alrededor. Esta definición que nosotros entendemos ahora por el contexto bíblico, era una definición que ellos tenían malinterpretada y malversada para poder manipular a las personas. Pero el prójimo es cualquier persona. De tal manera que la responsabilidad que tenían aquellos y tenemos nosotros ahora es que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo es todas las personas. Pero me dirá usted, pastor, pero también al que me hace mal. Ya hablamos de esto hace tiempo. Pero por supuesto que sí. Pero por supuesto que lo tiene que amar. Es más, al que le hace mal, quizás hasta debe de amarle más. Pero el amor al prójimo es absolutamente indispensable. No es una idea nuestra, no es una idea romántica de la iglesia de este siglo, es un mandato bíblico. Amar al prójimo como a mí mismo. Los que habían venido a Cristo en aquella época no deberían seguir con este pensamiento, digamos, dual entre amistad y odio. No importaba que ahora sus enemigos fueran entre los propios judíos. Si así fuera, si el tema sería amar incondicionalmente al paisano, amar incondicionalmente al que es de mi sangre, entre judíos nos amamos profundamente, nunca hubieran matado a Cristo. Porque los judíos lo que hicieron es matar al judío. Pero había entonces un encono, había una situación terrible que había que corregir. El Señor lo sabía. Así que él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, en esa mala interpretación, pero dice el Señor, yo les digo. Y ese es el mandato más simple, ¿no es cierto? Ese es el mandato más simple. Yo les digo, amad a vuestros enemigos. Quizá con esto tendríamos que terminar el sermón, quizá con esto tendríamos que tener completo el pasaje, el mensaje del Señor. Amar a los enemigos, punto. Sin más nada. Pero es una tarea importantísima del creyente. Amar a nuestros enemigos. Esa es una tarea muy difícil, ¿no es cierto? Muy difícil. ¿No le ha tocado estar con personas que son terribles? ¿No ha tenido un jefe terrible en el trabajo? ¿No tiene un compañero en la escuela que lo molesta mucho? ¿No hay un compañero en el trabajo? ¿No hay un vecino latoso que siempre le está instigando? Algunos hoy, en este tiempo de crisis, hasta están enojados y odian a otras personas, al gobierno, al presidente quizá. Se habla mal de las personas, del secretario de salud, de las autoridades federales o estatales. ¿A quién le echamos culpas? ¿A quién odiamos? El odio no puede ser parte de las características del cristiano. El amor sí, porque es parte de lo que el Señor nos ha dado. Y la palabra con toda claridad dice, no solamente no debes aborrecerle, no solamente no tienes que tenerlo como ahí aislado. Bueno, pues no lo odio, pero tampoco lo amo. Esta no es la actitud del creyente.
La actitud del creyente es, no le aborrezco, pero la razón por la que no le aborrezco es porque le amo. Y dice el Señor, yo les digo. Y cuando el Señor dice, yo les digo, más vale que pongamos atención. Y entonces dice, como un imperativo, amad a vuestros enemigos. Conste que es imperativo y que no dice, amen a sus enemigos si se lo merecen, o amen a sus enemigos cuando les pidan perdón, o amen a sus enemigos cuando cambien su actitud, o amen a sus enemigos cuando se conviertan al cristianismo. La tarea nuestra, amados hermanos, es amar a nuestros enemigos. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, algunas ideas el Señor mismo las da. Dice el Señor, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si usted tiene una Biblia en casa de la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, va a darse cuenta de que la palabra, las expresiones bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, no aparece. Eso puede llamar la atención, ¿no es cierto? Y aun y cuando no me voy a meter en el detalle de la crítica bíblica, lo que sí quiero decir es que el pasaje de Lucas que es paralelo, ese pasaje de Lucas que es paralelo a este texto que está en el capítulo 6, versos 27 y 28, sí lo contiene. De tal manera entonces que hablar de estas cosas, estamos hablando de lo que verdaderamente el Señor Jesús dijo. Aparezca o no en sus Biblias las que tienen estas versiones, esto lo dijo el Señor en ese tiempo del Sermón del Monte. Recuerde que tanto Mateo como Lucas y como Marcos son evangelistas sinópticos que están hablando de lo que supieron, de lo que escucharon, lo que le contaron de una manera sinóptica, cada quien desde su perspectiva. Y lo que no dice uno lo añade el otro. Pero toma entonces todas las palabras como verdad por el sustento que tenemos en Lucas 6. El Señor dice, bendecid a los que os maldicen. Esto está raro, ¿no? Muy raro. ¿Se acuerda cuando empezamos el Sermón del Monte? Y si no se acuerdan los que nos sintonizan por primera vez, estamos hablando de que este es un sermón contra cultura. La cultura dice todo lo contrario. Si me maldices, te maldigo. Ahora que si me bendices, pues te bendigo. Eso es lo que dice nuestra cultura. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Nuestra reacción natural es que si tú me maldices, pues yo te maldigo. Hay algo raro en los cristianos que entienden el Evangelio. Y lo raro es que cuando un cristiano, cuando recibe una maldición, responde con bendición, es una persona rara. ¿Se da cuenta qué tan raros somos? Porque a nosotros, cuando nos maldicen, tenemos que regresar bendición. Ahora, eso debería de ser. La verdad es que quiero ver esto, ¿verdad? Cuando en el tráfico de la ciudad alguien nos dice una grosería. Normalmente no abrimos la ventana y le mandamos una bendición. Eso no pasa. En realidad no somos así. Somos diferentes. No hacemos esto. Pero el amor al prójimo, incluso al que me maldice, lleva como fruto bendición. Tenemos ganas de maldecir al que nos maldice. Tenemos ganas que nuestro enemigo reciba el pago de su falta. No solamente queremos no amarle, sino queremos y deseamos el mal para él. Bueno, pues el Señor dice, una manera de amar a nuestros enemigos es bendiciéndoles. Bendecir a tus maldiciones. Así que, amado hermano, ahora, cada que reciba una maldición de su vecina, de su jefe, de su compañero de trabajo, de su familiar, tiene que responder con bendición. Mire qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versos 21 y 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabe qué? Cristo no nos va a pedir nada que Él no haya sido capaz de hacer. Y dice Pedro que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Y cuando padecía, no amenazaba. Nosotros sí. Nosotros sí. Por eso el Señor dice a sus discípulos, ¿han oído ustedes este dicho? Está mal, quítenlo de su mente. Amen a su prójimo, pero aborrezcan a su enemigo, quítenlo de su mente. Yo les digo, amen a su enemigo, bendigan al que les maldice. Dice la palabra. Entonces, bendecid a los que os maldicen. Pero eso queda solamente en el ámbito quizá de hablar bien, de dar una palabra amorosa. Pero no solamente se queda aquí, sino que pasa a los hechos, porque dice la palabra del Señor, ahora haced bien a los que os aborrecen. No solamente es bendícelo, que usted y yo pudiésemos decir, bueno, acá en privado, Señor, bendice a este hombre que me insulta, bendice a mi jefe que me molesta, bendice a mi compañero que me molesta, bendice a mi vecino, lo que sea. Pero ni cuenta se va a dar. ¿Y sabe qué? Es importante que aquel enemigo se dé cuenta de que es creyente. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice, haced bien, dice la palabra, a los que os aborrecen. Haced bien. ¿Se acuerda que dije que estábamos en el contexto de los versículos anteriores? El Señor ya lo dijo con anterioridad. Con anterioridad lo dijo, ¿no? El que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Haz bien, ¿no? Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Haz bien. Sé concreto, haz cosas concretas. Dice la palabra, no solamente bendigas al que te maldice, sino hazle bien. Al que te aborrece, hazle bien. Concretamente. Concretamente. Qué tarea tan difícil. Hermanos, yo lo entiendo. Es muy difícil. Pero es necesario, porque esto determina el carácter del creyente. Esto pone a prueba el carácter del creyente. Esto hace que nosotros los bienaventurados demos muestra de nuestra actitud como creyentes. Termina en este versículo entonces diciendo, después de que nos pide que bendigamos al que nos maldice, que le hagamos bien al que nos aborrece, nos pide entonces que oremos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Quiero decirle que en este texto pudiésemos encontrar este tipo de paralelismo. El que me maldice, el que me aborrece, el que me ultraja y el que me persigue es el mismo tipo de personas. Y a este mismo tipo de personas tenemos que amar, hacerles bien y orar. Así que tenemos que orar por ellos. Cuando alguno de mis hijos era pequeño, alguien le hizo algo, no sé si en la casa, en la colonia, en la escuela, no recuerdo, y entonces mi esposa le dijo, ora por él. Quizá en esa edad temprana mis hijos o mi hijo no entendía, pero qué sabiduría, ¿no? Porque estamos haciendo lo que el Señor dice. Aquel que me ultraja, que me persigue, aquel que maldice, aquel que me aborrece, lo tengo que bendecir, tengo que hacerle bien y tengo que orar por él. El Señor está diciendo entonces, al final, oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No es cierto que esto lo hizo Jesús también? ¿No es cierto que el Señor, estando en la cruz, oró a su Padre en contra de los que lo maldecían, en contra de quienes lo aborrecían, en contra de quienes lo ultrajaban? El Señor oró a su Padre y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Lo ves? El Señor no nos va a pedir nada que Él no haya sido capaz de hacer. Dice el texto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, ahora, quiero solamente hacer una mención de esto. No es una condición para la salvación.
sino la expresión tiene que leerse en términos coloquiales como para que muestren cómo son hijos de vuestro Padre. Así se conducen los hijos del Padre. No es hagan esto y entonces serán salvos, sino esto es lo que hace el salvo. Esto es lo que hace el ciudadano del reino. Eso es lo que nosotros debemos hacer. El Señor termina diciendo, porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa? Eso es muy fácil, ¿no? Ojalá y ese fuese el mandato solamente. Porque el que me ama, amo. ¿Quién sabe si el círculo que tuviéramos sería muy corto? Fíjense, si extendemos el círculo hasta los que nos aman y los que nos aborrecen, tendríamos un montón de gente a nuestro alrededor. Pero el Señor está diciendo, si aman a los que os aman, ¿qué recompensa van a tener? Esto incluso hasta los publicanos lo hacen. Y nosotros no queremos ser como los publicanos en todo caso. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de mal? Solamente saluda a tal o a tal. ¿Pero qué no la Biblia dice que tenemos que saludar a todo el mundo? ¿No tenemos que amarnos todos? ¿No tengo que amar a mi prójimo, me aborrezca o no? ¿No es el mandato bíblico? Amados hermanos, nosotros no tenemos que creer la interpretación de los fariseos. Aquellos que dijeron, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. El mandato que tenemos de parte del Señor es amar incluso a nuestros enemigos. Y no solamente amarle así, sino tenemos que bendecirle, tenemos que hacerle bien y tenemos que orar por él. Porque esto es lo que hace que un hijo de Dios sea evidente en la cultura, en la comunidad en la que vivimos. Así que, amados hermanos, les invito para que practiquemos el amor, no solamente al prójimo como a nosotros mismos, sino que practiquemos el amor, incluso y sobre todo, a nuestros enemigos. Les invito para que oremos. Padre, ayúdanos para que podamos ejercer nuestra fe, el cristianismo, como tú nos has mandado. Y en eso está implicado esto, amar, incluso a nuestros enemigos, por supuesto a los que nos aman también, pero aquellos, Señor, que nos maldicen, aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos ultrajan y nos persiguen, ayúdanos para bendecir, para hacerles bien, para orar por ellos. Porque sí, es muy fácil amar a quien nos ama, o saludar al que nos saluda, pero qué difícil es lo otro. Pero lo otro, lo que mandas, es lo que debemos hacer. Ayúdanos en esto, porque eso determinará que nosotros, Señor, y evidenciará que nosotros somos hijos de nuestro Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.